Amén. Estamos contentos y bendecidos de que el Señor nos haya permitido estar una vez más en su casa. Amén. Vamos a hablar hoy de cómo profetizar sobre nuestros hijos. Amén. Vamos a abrir la escritura en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. ¿Ya estamos todos ubicados? Comparta su Biblia con el hermano que tiene a su lado. Vamos a leer con la bendición de nuestro amado Jesús. Amén. Entonces dice, voy a leer en una versión un poco más actual, pero dice así: ¿Cómo he de olvidar la sinceridad de tu fe, que es comparable a la de tu madre Eunice y a la de tu abuela Loida? Estoy seguro de que en nada has cambiado. En la versión 60 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Bueno, nosotros como padres tenemos la oportunidad de orar y de hablar de Dios a nuestros hijos. Amén. Desde que Dios nos permite ser padres, algunos no han tenido como esa dificultad para ser padres, sino que Dios les ha permitido poder ser padres de una manera especial, que sea rápido. Por ejemplo, en mi caso, mi hija es un milagro de un día de Pentecostés. Creo que los hijos son un gran regalo del Señor. Amén. Y a su vez es una gran responsabilidad. Amén. Algunos tenemos unos, algunos tenemos dos, algunos tienen 3, 4, 5. Amén. Cuando somos solteros, queremos decir, tenemos 3, 4, 5, pero después que tenemos el primero, ya vamos pensando cómo nos va con el primero, entonces decidimos si tenemos 2, si tenemos 3, si tenemos 4, en fin. Entonces, Dios nos permite a nosotros poder orar a favor de nuestros hijos. Amén. Creo que nosotros cada día oramos por nuestros hijos para que el Señor les guarde, para que el Señor les salve, de muchas maneras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos recibido la revelación de Cristo. Amén. Y así podemos orar por nuestros hijos con propiedad. Pero quiero que recordemos a estas dos mujeres que fueron algo trascendental en la vida de Timoteo. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros abuelos y nuestros padres sean algo referente en nuestra vida como hijos? Todos nosotros hemos sido hijos algún momento. Y las decisiones que han tomado nuestra familia desde antes han repercutido para bien o para mal en nuestra vida. Amén. Aquí dice que Loida y Eunice, la mamá de Timoteo, eran unas mujeres creyentes que habían formado en Timoteo un gran discípulo. Pablo dice que era un joven muy lleno de Dios y que inclusive lo llevaba para que él le ayudase a enseñar en aquellas iglesias que necesitaban conocimiento de Dios. Pero también dice que el papá de este joven era griego. Y no sabemos si era convertido o no, pero sabemos que lo que dice la Escritura es que su abuela y su mamá sí lo eran. Y ellas forjaron un destino para su hijo Timoteo. Entonces, podemos ver de que es importante cuál es la generación, cuál es la herencia que le vamos a dar a nuestros hijos. E inclusive a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a la generación que ha de venir. Dice que Loida tiene como significado algo agradable. Y Eunice dice que es una buena victoria. Entonces, pareciera que cuando
nuestros abuelos se han convertido a Dios, es algo agradable. Para cuando llega a nosotros es una buena noticia. Y para cuando llega a nuestros hijos, la verdad es como el florecer, así como en la vida de Timoteo, es como el florecer de muchas promesas y palabras de Dios que fueron dadas a aquellos que conocieron el Evangelio primero que nosotros. Amén. De todas maneras, debemos tener cuidado, que es lo que ha venido de generación en generación, llegando a los oídos de nuestros hijos. Amén. ¿Qué es lo que realmente han recibido? Si realmente están recibiendo las bendiciones o promesas de Dios de nuestros abuelos, o están recibiendo son todas aquellas cosas que son desagradables, que la Biblia habla maldiciones generacionales. Debemos pensar y mirar qué hay más allá en nuestra familia, en nuestro antepasado, que de pronto vemos que en nuestra familia pasa algo, pero no entendemos por qué, si oramos, si hacemos muchas cosas. Debemos mirar un poco más allá. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hicieron nuestros abuelos? ¿Para qué? Para poder desatar bendición sobre nuestros hijos. Amén. Dice que aquí voy a hablar de un mensaje que tiene un predicador, uno de mis predicadores favoritos. Dice: nuestros hijos iniciarán donde nosotros llegamos. ¿Esto qué significa? Usted en el Señor ha hecho hasta cierto punto, amén. Usted de pronto ha salido a predicar a las calles, ha hecho infinidad de cosas en el Señor, ha barrido el templo, ha lavado los baños, ha predicado, ha cantado. Bueno, ha hecho infinidad de servicios al Señor durante mucho tiempo. De pronto aquí muchos de ustedes tendrán sus abuelos convertidos al Señor, y de pronto ellos iniciaron la conversión en su familia, y aunque fue difícil y aunque tuvieron que hacer muchas cosas, ustedes ya gozaron después de unos beneficios, y sus hijos aún siguen gozando de los beneficios de tener la libertad que de pronto usted no tuvo cuando quería hacer muchas cosas en el Señor, pero ahora sus hijos sí disfrutan de toda esa libertad. Amén. ¿Y cómo podemos decir esto de que nuestros hijos inician donde nosotros, hasta donde nosotros llegamos? Esto sucede que cuando uno decidió seguir al Señor, decidió orar, decidió enfrentar muchas cosas, sus hijos siempre han visto la necesidad, pero también han visto la provisión del Señor. Amén. Sus hijos de pronto han visto que no tenían de ropa, pero Dios proveyó para la ropa. Sus hijos de pronto han visto que no había para los útiles escolares, pero asimismo Dios proveyó para eso. Entonces, ¿qué pasa? Dios siempre les está mostrando de su provisión, de su bendición, cuando nuestra fidelidad está ahí. Y una manera de poder profetizar por nuestros hijos no tan solo es hablar y declararles bendición, no. Es que ellos puedan ver nuestra fe genuina e inquebrantable. Amén. Porque con una fe genuina e inquebrantable, cuando estamos en momento de dificultad, nuestros hijos pueden ver nuestra fuerza, nuestra perseverancia, que a pesar de que si de pronto no hay esto, el Señor suple, que a pesar de que de pronto tenemos dificultad, el Señor aún sigue así supliendo. Eso es una manera de ¿qué? De nosotros acrecentar la fe de nuestros hijos, una fe no fingida, sino una fe real. Amén. Que va construyéndose poco a poco, y que el Señor irá creciendo, irá madurando en ellos cosas que nosotros no vemos. Pero es una manera de profetizar una fe para nuestros hijos, que ellos puedan ver en nosotros esa fe genuina. Amén. Dice que nosotros debemos dejar para nuestros hijos un legado de bendición, no un legado de odio, de discrepancias, de insatisfacción. Nosotros debemos pensar de que nuestros hijos nunca debieran enterarse de que nosotros tenemos dificultades con un hermano, porque ellos escuchan y ellos ven, y cuando ellos lleguen aquí al templo van a mirar a ese hermano y van a decir: ese es el hermano con el que mi papá o mi mamá pelean. Entonces esa es una
una profecía, una palabra que usted está dando a sus hijos, pero no de bendición, sino de maldición. ¿Por qué? Porque ella no va a saludar al hermano Dios le bendiga, sino lo va a mirar feo. Amén. Y así mismo Él va a llegar aquí a cantar, a ofrendar y a todo, pero usted mismo está haciendo que en su corazón y en su vida vaya empezando usted a dejar un legado no de bendición, sino un legado de insatisfacción, de preguntarse, bueno, si ese hermano es tan hermano, ¿por qué razón discute o pelea con mi papá por esto o por lo otro? No. Tenemos que mirar que el legado a nuestros hijos no debe ser de odio, de discrepancias, de insatisfacción. Entonces, hermanos, pensemos muy bien qué estamos hablando, qué estamos actuando, cuál es el legado que realmente estamos dejando a nuestros hijos. O sin embargo, aquí vemos que en la familia de Timoteo le dio estas mujeres un regalo increíble a su hijo y a su nieto, que era una fe infingida. Ahora nosotros como padres debemos entrar en la presencia del Señor para que el Señor nos dé una revelación exacta y clara de cuál es el futuro de nuestros hijos. No es imposible que nosotros podamos conocer el futuro de nuestros hijos. Amén. Porque si usted entra en la presencia del Señor, si yo entro en la presencia del Señor y le pregunto, Señor, ¿cuál es el propósito de mis hijos? ¿Para qué tú le has traído? ¿Cuál es su función en esta tierra? ¿Cuál es su función en la iglesia? Yo creo que Dios es tan poderoso para responder a mi clamor, que Dios me puede a mí dar una experiencia en mi espíritu y poder visualizar cuál es el futuro de mis hijos. Y asimismo, si yo puedo previsualizar en mi espíritu cuál es el propósito de mis hijos, podré hacer hacia Dios una oración certera. Podré empezar a trabajar en el futuro, en el diseño de Dios para mi hijo. Si yo sé que Dios quiere que mi hijo sea un predicador, entonces yo mismo voy a empezar a enseñarle a él a que tenga amor por estudiar la palabra, a que tenga amor por buscar de su presencia, a que sea lleno del Espíritu Santo, a que pueda empezar a tener una relación con Dios. Pero yo no puedo esperar, porque a veces nos equivocamos pensando de que ni aún muchos de nosotros o muchas personas yo les he escuchado decir, es que yo no sé para qué sirvo en el Señor. Yo todavía no sé, tengo 20 años en el Evangelio y todavía no descubro cuál es mi llamado, para qué voy a servir. Yo hago de todo, pero nunca ha tenido una identificación. Nosotros no podemos dejarle un legado así a nuestros hijos, que pasen los años en el Señor y no hayan descubierto su propósito. Eso es una manera de profetizar algo bueno para nuestros hijos, dejarles un legado claro como el agua, un propósito definido. Entonces, mi hermano, usted métase en oración y descubra al Señor que le permita ver cuál es el futuro de sus hijos, cuál es la manera correcta de orar por él, por su ministerio, por su temperamento, por su carácter. Usted no sabe si el día de mañana su hijo se convertirá en un diácono de esta iglesia. Amén. Y que usted de pronto pueda ser el precursor de esa vida, de esa vida en madurez, de que usted el día de mañana pueda sentirse orgulloso de que su hijo le sirve al Señor con temor y temblor. Por eso lo hacemos es entrando en la presencia del Señor, entrando en la intimidad con el Señor. ¿Para qué? Para poder saber a ciencia cierta cómo vamos a orar por nuestros hijos, cómo vamos a reprender el hombre fuerte si quiere dañar a nuestros hijos. Amén. Amén, hermanos. No sé que se habían ido, hermanos. También dice que algo importante para nosotros, cultivar un buen legado a nuestros hijos para poder ser bendición para ellos, es hablar de los hombres de fe. En la Biblia hay muchísimos hombres de Dios y mujeres de Dios. Pero yo pregunto, porque yo no me las sé, pero creo que aquí hay muchos más personas antiguas que de pronto pueden saber quién es. Yo siempre he escuchado que nombran mucho a Bill el Pentecostal.
Yo la verdad no sé quién es. ¿Ustedes sí saben? ¿Quién sabe quién es Bill el Pentecostal? Ustedes debieran saberlo porque han tenido la oportunidad de tener aquí en esta denominación más años. Pero es importante que nuestros hijos conozcan quién fue Bill el Pentecostal. No fue el que en un lago que era de serpientes venenosas lo oró y todas las serpientes se fueron y desde allí la gente podía visitar el lago. ¿Es así o estoy equivocada? Bueno, el hermano Walter sí sabe, dice que amén. Entonces, mi hermano, usted no se imagina lo importante que es conocer los hombres y mujeres de Dios que trajeron la palabra a nuestro país, que trajeron la palabra a Sudamérica. Usted dice, yo quiero que mi hijo sea un misionero, que predique por no sé dónde, pero si usted no le habla de aquellos hombres que inspiraron a hacer obras para Dios, bueno, hermano, hay que hablarles de esas personas, de esos precursores de la fe. Más allá de hablarles de Abraham, son personas y héroes de Dios que nosotros hemos aprendido a conocer a través de su palabra. Pero ¿por qué no de pronto hablarles de un hombre como este? ¿Por qué no hablarles del hermano que trajo la palabra aquí a Villa del Rosario, que es una persona palpable, que ellos pueden ver? Es una manera, hermano, de profetizar cosas buenas para su hijo, que su hijo se sienta motivado, que se sienta ilusionado. Amén. ¿O a quién de ustedes no le gustaría que el Señor diera un poder tan especial como que su hijo pudiera, así como este hermano que oró por ese lago y las serpientes huyeron? Eso sería un poder magnífico del Señor, un don maravilloso. ¿A cuántos padres no nos gustaría que nuestros hijos pudiesen tener un don tan especial de Dios? Que de pronto su hijo pudiera orar por un enfermo y el paralítico saliera corriendo. Que su hijo orara por un enfermo y Dios obrara arreglando pies, haciendo crecer brazos, piernas, orejas, cabello, curando cáncer, sida. Pero a veces se nos olvida hablar de estas cosas, se nos olvida motivar a nuestros hijos, se nos ha olvidado contar estas cosas para que nuestros hijos puedan soñar. Amén. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, uno escuchaba muchas historias de hombres y mujeres de Dios que hicieron muchas cosas por el Evangelio. Y uno decía, wow, ¿quién pudiera hacer eso? Y usted se motivaba en oración pidiendo dones, talentos del Espíritu Santo. Pero en este tiempo, muy poco escuchamos de niños. Un niño dice, yo quiero ser pastor, quiero ser no sé qué. Miren, cuando yo llegué aquí a la iglesia hace como 7 años, Saed Barrera era un niño. Y él iba a la casa donde mi mamá le decía, vecina, yo cuando sea grande quiero ser pastor. Anhelo ser pastor. Y decía, yo ya fui lleno del Espíritu Santo y me voy a bautizar. Y mi mamá, siendo inconversa, decía, increíble que un niño diga que quiere ser pastor y que hable de tantas cosas espirituales que de pronto ella no entendía. Y aunque han pasado los años y usted le pregunta, ¿sabe que si quiere ser pastor? Y yo creo que ya no quiere ser pastor. Y mi mamá cuando me llama me dice, ¿Isaías ya es pastor? Y entonces, ¿qué pasa? Que nuestros hijos con el pasar de los años van cambiando. Pero nosotros no debemos dejar morir esas ilusiones que tenían desde pequeños. Amén. Entonces, que una manera de profetizar a sus hijos sea poderles hablar de hombres y mujeres de Dios que hicieron muchas cosas en Dios y que fueron inspiradores, que su hijo sienta la necesidad de decir, Señor, yo quiero que tú me regales el don de sanidad porque hay mucha necesidad, porque hay mucha gente que puede ser salva a través de un milagro. Amén. Entonces, motivemos a nuestros hijos con hombres y mujeres de fe de ahora, de nuestro tiempo, de nuestra iglesia. Cuando yo le digo a usted que nosotros llegamos hasta un punto y desde ese punto parten nuestros hijos, yo recuerdo la historia de nuestro hermano Ever.
Dicen que su papá era un gran hombre de Dios porque yo no le conocí, pero yo he escuchado muchas cosas de ese hombre. Y el día que él murió, su hijo de 19 años simplemente tomó las riendas que su padre dejó y continuó un legado como tal. Amén. Después de su partida transcurrieron 19, 20 años. ¿Y qué ha hecho este hombre? Seguir el legado que dejó su padre. Amén. Nada lo ha detenido, a pesar de que ha tenido dificultades en su vida. Nadie lo ha detenido. ¿Por qué? Porque el legado que sembró su papá en su corazón de ser un hombre de Dios, de ser un hombre de oración, de ser un hombre que sigue adelante sin importar las circunstancias, ha prevalecido más que todo lo que ha tenido que vivir en su humanidad. Amén. Entonces, que nuestros hijos se sientan tan fundamentados en Dios que nada de lo que pase al alrededor, que nada de lo que pase en la vida cerca los haga titubear. Amén. Que aprendan a que la confianza en Dios está por encima, que su fe sea tan fuerte que nada las pueda mover. Amén. Yo recuerdo que siempre la gente dice, no, es que cuando los hijos son adolescentes se descarrían, que no sé qué más. No, hermano, si en su boca está eso desde ahora, que ahora lo tiene aquí porque es chiquito y cuando esté grande se va a ir, bueno, hermano, eso es lo que usted profetiza para su hijo, eso es lo que va a obtener. Amén. Pero si su hijo lo ve a usted orando, clamando al Señor, sirviendo, predicando, esos son los recuerdos que va a tener su hijo. Amén. Miren, mi hija tiene 2 años, apenas va a cumplir 3 años. Y mis suegros son personas inconversas. Cuando estábamos haciendo mercado ayer, ella vio unos aritos de conflakes de esos que son de colores rueditas. Y el abuelito le dijo, esos son aretes, mi amor. Y yo siempre le he dicho a ella, las hijas de Dios no usamos aretes. No le puedo decir que eso es malo porque ella no entiende qué es bueno ni qué es malo. Pero entonces yo enseñándole poco a poco, ella va a entender que nosotras somos distintas. Y cuando el abuelito le dijo eso, ella le dijo, no, eso es para comer, nosotras no usamos aretes. En sus palabras. ¿Por qué? Porque yo he estado insistiendo, hermano, insistiendo. Cuando ella escucha la música inconversa, porque cuando la llevan de mis suegros, ellos tienen su música y toda la cosa, y yo le he dicho, mi amor, esa música es fea, fea, fea. Esa música no le agrada al Señor. Y cuando ella escucha esa música, dice, mami, música fea, fea, fea. Entonces mi hermano, mi hija tan pequeñita puede entender en su racionamiento. Ahora, ¿por qué no aún nuestros hijos, sus hijos que están más grandes, más entendidos, más letrados? Como los formemos, lo que le declaremos en su vida, lo que les enseñemos en palabra, eso es. Entonces, mi hermano, yo le motivo para que usted piense qué legado le está dejando a su hijo, cuál es la instrucción que le está dando, porque es importante instruirles desde pequeñitos. No le ponga tantos videos infantiles. Noemí se emociona cuando le ponemos el televisor y mi esposo graba todas las prédicas, los músicos aquí cantando, y usted la vieran, hermano, con un micrófono a sus medias palabras cantando, identificando a todos los hermanos que están aquí. Dice, mire, allá está Eli Marina, allá está Ferney, y cuando ponemos los cultos que han pasado viejos, ella empieza a identificar cada hermano y canta las canciones a media palabra. Pero si yo dejase que mi hija, aunque porque es pequeña, no, que escuche esto, que escuche lo otro, que escuche no sé qué, su corazón y su mente se va llenando de todo eso. Pero si yo le lleno su mente de Dios, le bombardeo por todos los lados de Dios, ¿qué va a haber en su corazón? Muchas cosas de Dios. Su mentecita no va a estar como tan esperando ver que salió música nueva, no. Hermano, siempre, cuando yo no vengo a la iglesia, empieza a decir, mami, iglesia, mami, iglesia. Entonces ella me recuerda, cuando en la noche no oramos, ella se acuerda de que hay que orar y hay que leer la Biblia y hay que decir los 2 versículos que se saben. Yo recuerdo que el hermano Alfredo decía, hermana, usted ya le enseñó el versículo fundamental de la iglesia, Deuteronomio.
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ya sus hijos pequeños se saben ese versículo. Y a mí me quedó tan impregnado eso en mi cabeza que para la gloria y honra de Dios, mi hija ya se lo aprendió. Y cuando uno está enfermo, ella se acerca a uno y ora con ese versículo. Le pone las manos y ora con ese versículo. Entonces, hermanos, nosotros mismos somos los que dejamos el legado profético para nuestros hijos. Amén. En el Salmo 112, 1:3 dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Amén. Esto quiere decir, hermano, o dígame que no, todo lo que tiene su hija o su hijo es más de lo que usted tuvo, es más de lo que sus abuelos tuvieron. ¿Por qué? Porque el Señor va enriqueciendo nuestra generación, va tomando la palabra que dio al que conoció primero en nuestra familia y nos va tomando un poco más de esa bendición. Entonces, recuerde que todas esas bendiciones son las que usted tiene que acaparar para usted, para que su generación, o usted ha pensado cómo serán sus generaciones en un futuro. ¿Qué le gustaría? Que usted de pronto, cuando esté en esta iglesia llena de años, pueda ver sus hijos, sus nietos sirviendo al Señor y no tenga la preocupación de que ninguno está allá afuera, porque fue tan genuina la fe que usted pudo depositar en ellos que nada le ha permitido apartarse del Señor. Amén. Porque nada allá afuera le atrae, porque le atrae más lo que está aquí adentro. Amén. Gloria al Señor Jesús. En Isaías 59, 21 dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Eso quiere decir que es verdad. La conversión de nuestro abuelo fue una parte. Después siguió la suya, la de su hijo y así. Y dice el Señor que su espíritu nunca se apartará de nuestra descendencia, de nuestra generación. Entonces nosotros debemos llenar, hermanos, llenar y no cansarnos de llenar a nuestros hijos. Yo no estoy diciendo que no sea importante llevarlos a un parque, llevarlos a muchas cosas. Pero recuerdo que el pastor Ever decía: unte, hermano, impregne, métale a su hijo a Dios por todos los lados, por la cabeza, por los oídos, huélale, que todo le huela a Dios. Amén. Todos tienen su tiempo y su lugar, hermano, pero es importante que usted impregne a sus hijos de Dios. Amén. No van a estar más seguros que impregnados del Señor. Amén. Y dice que nosotros somos los mentores de nuestros hijos. Amén, gloria al Señor. Nosotros ya sabemos que debemos entrar en el secreto del Señor para descubrir cuál es el propósito del Señor y orar específicamente por eso. Si va a ser un gran músico, entonces usted de pequeño lo va a instruir en esa parte. ¿Por qué? Porque es más certera su oración, es más fija. Ella va a poder mentalizarse cuál es su propósito. Pero debemos hacerlo desde que están pequeños, poder descubrir y poder ayudar a que Dios pueda tallar esa personita para que cuando llegue a grande sea poderoso en las manos del Señor. Dice que nosotros necesitamos entrar en el secreto de Dios y recibir de Dios para poder hacer realidad esta palabra. Permítase, hermano, soñar con su hijo. ¿Qué le gustaría al Señor que fuera su hijo? Para eso nosotros, como somos sus precursores, tenemos que consagrar, impulsar, afirmar, discipular y profetizar a nuestros hijos. Los consagramos cuando los presentamos aquí en el altar delante del Señor. Se los entregamos al Señor para que el Señor los guarde y nos ayude a nosotros a ministrar sobre sus vidas. Los impulsamos así como en Moisés hizo con Josué. Ustedes recuerdan que cuando Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero Josué sí. Dios le permitió a Josué
ganar las ciudades, derrotar a los gigantes, hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque Moisés lo que hizo fue ser el impulsador de este joven. Asimismo debe ser usted el impulsador de su hijo para la obra del Señor. Amén. Para afirmar en 2 de Tesalonicenses 3:3. Gloria al Señor. 2 de Tesalonicenses 3:3 dice: el Señor que es fiel les dará fortaleza y los guardará de cualquier ataque de Satanás. Amén. Entonces, el Señor simplemente los afirma, nosotros afirmamos otra parte y el Señor culmina de hacer. El Señor es quien los guarda. Nosotros oramos confiados y el Señor guarda. Dice que los que son fieles a sus mandamientos, Dios les guardará, Dios los preservará. Amén. Para discipular. El discipulado le toca a usted. Usted ya, vuelvo y le recuerdo, usted es el modelo a seguir de su hijo. Todo lo que usted hace, su hijo lo hace. ¿O usted no se ha notado que a veces usted habla y usted siente que como que si estuviese hablando su hijo a través de usted? Porque su hijo imita sus formas, cómo camina, cómo habla, cómo actúa. Su hijo va a ser lo que usted es. Amén. Si usted quiere que su hijo sea un buen cristiano, entonces sea un buen cristiano. Si usted quiere que su hijo ore, pues hermano, ore. Si usted quiere que su hijo reciba el Espíritu Santo, pues que su hijo lo pueda ver a usted hablando en lenguas para que se sienta motivado. No diga animémonos, pero vayan. Entonces, es usted quien hace el discípulo en su hijo. Entonces, si usted es un buen cristiano, su hijo va a ser un buen cristiano, los hijos de sus hijos van a ser buenos cristianos. Entonces, en usted está ser un buen precursor, ser un buen aliado. ¿Para qué? Para que su hijo pueda perseverar. Amén. Y en 1 Timoteo 1:18 dice: ahora, Timoteo, hijo mío, fíjate en este mandamiento que te doy. Pelea bien las batallas del Señor, tal como Él nos reveló por sus profetas que lo harías. Eso quiere decir que ya Pablo había en su espíritu vislumbrado algunas cosas. Entonces, como nosotros vamos a entrar en el aposento del Señor, vamos a vislumbrar. Dice aquí en un versículo, no recuerdo la cita, que Dios y sus fieles amigos, Dios les comparte los secretos de lo que va por venir. Yo sé que cuando un profeta de Dios habla, cuando un profeta tiene ese llamado, Dios le revela las cosas que van a pasar antes de que sucedan. Amén. Amén, hermanos. Entonces, usted es un profeta para su hijo, mi hermano. Usted no necesita tener el llamado de profecía para profetizar sobre su hijo, para recibir revelación sobre su hijo. Entonces, indíquele al Señor su preocupación de conocer el futuro, que usted, si su hijo va a pasar un momento difícil, que usted lo sepa antes, para que pueda ir orando, aguardando, peleando en algún momento hasta donde Dios le permita pelear la batalla por su hijo, y después de ahí que la pelee su hijo. Pero que usted sepa que usted puede estar allí a lo lejos, peleando, ayudando a pelear a su hijo a lo lejos su batalla, sin ganar la batalla por él, pero sí estando cerca de la batalla que pelea su hijo, vislumbrando y sabiendo usted de antemano que él va a tener la victoria, pero que usted sea anunciado antes de lo que va a pasar con su hijo, para que usted pueda estar preparado para ayudarle en oración. Amén. Para ya terminar, dice en Joel 2:28 que el Señor nos regala la promesa de que para
los tiempos finales, el Señor va a derramar el Espíritu sobre toda carne. Dice que profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Aún el Espíritu Santo otra vez nos recuerda que sobre nuestros pequeños, que sobre nuestros jóvenes, eso quiere decir que nuestros abuelos soñarán sueños, nuestros jóvenes, nuestros hijos jóvenes verán visiones, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, serán llenos del Espíritu Santo. Que no olvidemos, hermanos, que es tan importante que podamos ser revestidos del poder del Espíritu Santo para el final de los tiempos. Yo creo que esto será lo único que puede salvaguardarnos, guardarnos de todas las cosas venideras que se aproximan, es ser resguardados por el Espíritu Santo. Amén. Yo les recuerdo que sus hijos son héroes para muchos. Cuando sus hijos se paran aquí, así estén viejos, hermano, nunca su palabra está de sobra, nunca su palabra está de más. Siempre la palabra suya, hermano, es para ellos una profecía, es su palabra un heraldo para ellos. Que usted siempre pueda estar allí, ahí, junto, caminando junto, para que ellos puedan ver que se equivocan. Porque mi hermano, no crea usted que porque siempre el amigo que está allí, cerca, siempre será una buena influencia para su hijo. No es así siempre, mi hermano. Entonces esté pendiente, muy pendiente, hermano, de quién está cerca de sus hijos. Así como decía el pastor, si su hijo cambia de actitud, si su hijo deja de comportarse de una manera, ¿por qué su hijo se está comportando? Que usted siempre pueda estar allí junto, ¿para qué? Para poder quitar, hermano, quitar y no dejar que se les monte el patio, sino que usted siempre pueda estar un pie más adelante. Así los hijos no quieran oír, porque mi hija, aunque tiene 3 años, a veces ella no es como lo que ella diga. Yo le digo, no señora, es lo que yo diga, porque las cosas son así, correctas, así. Entonces, el hecho de que nuestros hijos sean grandes no quiere decir que ya dejaron de ser nuestros hijos. El hecho de que hayan cumplido 18 años de edad no quiere decir que puedan hacer su buena voluntad. Yo recuerdo que yo tenía 27 años cuando me casé. Y el pastor Ever tenía que ir a llevarme a mi casa cuando los cultos se pasaban de 10 de la noche. Y a todo el mundo le parece eso como un escándalo. Una mujer de 27 años, ya vieja, decían algunos, y que el pastor tenga que ir a llevarla a su casa. No, hermanos, a mí no me parece un escándalo, me parece que uno como hijo le debe respeto y sumisión a sus papás mientras viva debajo de su casa. Mientras ellos son los que costean nuestra alimentación, nuestro estudio, nuestro todo, nuestra obediencia a ellos es por encima de todo. Amén. Entonces, mis hermanos, y por último quiero cerrar contándoles algo. De pronto, hace algún tiempo, me gustaba mucho mirar una serie de televisión que hablaba acerca de Moisés. Y hubo un momento, algo que me causó mucha impresión. Resulta que en esta historia, decidió irse a trabajar al palacio del rey y llevarse a su hijo pequeñito con él. Él se convirtió en el joyero del rey y su hijo se convirtió también en joyero. Y su hijo en su corazón era un egipcio, porque en vez de contarle las historias del Dios de Israel, él le contaba las historias de los dioses egipcios, y él creció con eso en su corazón. Cuando Dios otra vez le conmovió y él regresó otra vez al pueblo de Israel, cuando vino la plaga de los primogénitos, él se sentía abatido. Se sentía triste porque él iba y le hablaba al hijo y le decía: vamos al Dios de Israel, porque ese es nuestro Dios, usted es un hebreo, usted es no sé qué. Y el muchacho le decía: no,
Yo no conozco a ese Dios, yo conozco al Dios no sé qué, al Dios no sé qué más, al Dios no sé qué. Y de pronto en algún momento de la cena él decía esto, decía, es verdad, yo mismo le cambié el Dios a mi hijo, le puse al Dios de los egipcios por el Dios de Israel. Cuando él iba a dormir, yo no le hablé del Dios de Israel, yo no le hablé de José, no le hablé de Abraham. Le conté las historias de cómo los dioses egipcios se crecían, hacían proezas. ¿Y qué pasó con este joven? Él nunca quiso salir de Egipto porque su corazón estaba allí. Y pereció en la plaga de los primogénitos. Yo pensaba, es lo mismo para nosotros. A veces nosotros dejamos que nuestros hijos se vean envueltos en muchas cosas que el mundo ofrece, que el mundo da. Y a veces cambiamos al Dios verdadero, a Jesús de Nazaret, por el Dios que ofrece el mundo, sean dioses pequeños, como quieran llamarse. Pero hermano, tenga cuidado, que el corazón de su hijo esté inundado de Jesús de Nazaret, no está inundado de comiquitas, no está inundado de muchas cosas, porque cuando su hijo crezca y usted quiera que él llegue otra vez, él en su corazón habrá olvidado quién es el Dios de él y sabrá más de los dioses ajenos. Entonces, mi hermano, que en el corazón de su hijo habite plenamente el Dios verdadero, que es Jesús de Nazaret. Que usted pueda enseñarle quién es Jesús en su vida, qué hizo Jesús en su vida. Esa es la manera de profetizar sobre sus hijos. Si usted quiere un hijo poderoso en Dios, háblele y enséñele de Dios, imprégnele de Dios, háblele de los héroes que Dios usó, así como también lo puede usar a él, mi hermano. Así que espero que piensen un poco en el legado que están dejando para sus hijos, en su manera de hablar y de qué hablan a sus hijos. Piense cómo usted puede profetizar sobre sus hijos. Dios es su mayor guiador para eso. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermana. Gracias por su palabra. Qué bonitos consejos, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos se van a proponer a orar en lo secreto por nuestros hijos? Yo sé que algunos ya lo hacemos, pero ¿cuántos nos vamos a proponer a profetizar por nuestros hijos? Ha sido una bendición tremenda. Bueno, el tiempo nos apremia, entonces vamos a pasar al predicador, hermano Zavala. Viene por este lugar y nos trae otro mensaje de parte del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Qué bendición tan grande, hermanos. Estos cultos que se están realizando los domingos en la mañana, hermano, ha sido una bendición. Para mi vida ha sido una bendición muy grande. Entonces voy a tratar de aportar algo también porque Dios puso en mi corazón y tiene una palabra especial de bendición para nuestras vidas en esta mañana. Entonces voy a tratar de acortar un poco para que usted pueda entender qué es lo que Dios desea para nuestras vidas en esta mañana. Amén. Quiero que se pongan sobre sus pies, hermanos. Vamos a tomar lectura de la palabra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 16. Esta mañana como que hemos estado conectados, hermanos, y metiditos ahí en las bendiciones que Dios tenía para su pueblo. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Josué capítulo 8, versículo 11 al 16. Deuteronomio 8, 11 al 16. ¿Dije Josué? Deuteronomio, hermanos. 8, 11 al 16. Y también vamos alistando el Salmo 1, versículo 3. Pero vamos a leer primero Deuteronomio. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que sea Él obrando en esta mañana de una manera especial sobre nuestras vidas, hermanos. Dice la palabra de Dios: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy.
No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Para qué? Para la postre hacerte bien. Repita, para la postre hacerte bien. Salmo capítulo 1, versículo 3. Dice de la siguiente manera: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a ver qué tiene Dios en esta mañana para nuestras vidas. Está Él hablando, hermanos. He titulado este corto mensaje Bendición Profética. Bendición Profética. Quiero hablarles en esta hora acerca de la bendición profética de Dios o del Señor Jesucristo, hermanos. En diferentes instancias, la palabra de Dios, después de haber pronunciado los nombres, hermanos, de ciertos personajes, culmina su relato diciendo las siguientes palabras o frases: y fue bendecido por Dios en gran manera. Amén. Abraham conocido en el ámbito cristiano, hermanos, como el padre de la fe, porque Dios le ordenó diciéndole: salte de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré y te sustentaré. Inmediatamente, hermanos, o al instante, Abraham recogió sus enseres y los montó en sus camellos, tomó a su esposa Sara y salió en busca de aquella ciudad donde su arquitecto y constructor es Dios. Amén. Y cuando salió, dice Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y quiero decirles en esta hora, hermanos, que hasta el día de hoy la nación que salió de los lomos, o sea, Israel, continúa viviendo bajo la protección de Dios, bajo esa promesa proferida por nuestro Dios hace más de 4000 años. Amén. Pero hay algo que debemos entender en esta hora, y es que la bendición con la que Dios invistió a Abraham no se quedó en él, sino que fue transferida a Isaac. Porque cuando Abraham murió, dice Génesis 25:11, y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo. Y en esta mañana quiero decir a esta iglesia, es que si hay algo que yo personalmente deseo, es la bendición de Dios sobre mi vida. Amén. Yo deseo la bendición de Dios sobre mi familia. También deseo la bendición de Dios sobre mi ministerio, hermanos. También deseo la bendición de Dios sobre esta congregación. Amén. Yo simplemente deseo la bendición de Dios, y si hay algo que ustedes, padres, deben desear en estos momentos, es la bendición de nuestro Padre Dios sobre sus vidas. Amén. A través del poco tiempo que he llevado caminando con Dios, he conocido creyentes y líderes que han sido, hermanos, bendecidos, y en la actualidad siguen siendo bendecidos por Dios en todos los aspectos de su vida, mis hermanos. Y es indiscutible, porque se nota en todo lo que hacen que la unción y la bendición de Dios reposa sobre sus vidas. La palabra de Dios nos habla de creyentes, hermanos, que fueron llamados. La palabra de Dios también nos habla de creyentes que fueron escogidos, y de creyentes que también fueron bendecidos. Y el asunto es el siguiente, y es que todos no están bendecidos. ¿Y sabe por qué? Porque la bendición de Dios es algo que usted tiene que proseguirla con intensidad y deseo, y una vez, hermanos, que logra obtener, tiene que cuidarla como el tesoro más preciado sobre su vida. Esto de la bendición de Dios no es algo automático o algo que suceda por un accidente. No, mi hermano y amigo que me visita en esta mañana. La bendición de Dios es algo emitido por nuestro Dios con un propósito para su vida. Amén.
Yo siempre digo que la bendición de Dios es algo especial, hermanos. Es ese algo extra, es ese toque especial de Dios, es ese don especial de Dios que reposa sobre la vida del creyente o hijo de Dios, que lo acompaña, hermanos, donde quiera que vaya. Y como dice el salmista, que todo lo que hace, lo hace prosperar. Y quiero decirles que esa bendición es de Dios, hermanos. Josué, el hijo favorito de Jacob, cuando fue bendecido, hermanos, cuando fue vendido por sus hermanos envidiosos como esclavo a una caravana de amalecitas que iban con rumbo a Egipto, dice la palabra que José terminó como siervo de Potifar, hermanos, en su casa. Este era un capitán de la guardia egipcia. Y dice la Biblia en Génesis 39:3 que Dios bendijo al egipcio por causa de José, y todo lo que hacía José era prosperado. Inclusive cuando José se hallaba atravesando por tiempos de adversidad, por tiempos difíciles, Dios usaba esa adversidad y la convertía en una bendición. Porque para todo aquel que es un recipiente en la bendición de Dios, aún lo que parece una maldición, hermanos, Dios lo convierte en una bendición. Amén. Porque lo que a veces el diablo planea, hermanos, para nuestro mal, Dios lo convierte para nuestro bien. Por eso le digo en esta hora, hoy, antes de irse o salir de este lugar a su casa, váyase con la bendición de Dios en su vida. Amén. Hay patrones inconversos que cuando han empleado a un hijo de Dios en cuya vida descansa o reposa la bendición de Dios, sus empresas han sido prosperadas en gran manera. Ese es el poder que descansa en la persona bendecida por Dios, que todo lo que toca es bendecido. El Señor dice que todo lo que la planta de los pies pisare será vuestro o será bendecido. Amén. Y en esta mañana declaro, bajo la unción profética de Dios, que Dios desea bendecirnos más de lo que nosotros esperamos. Amén. Dios desea bendecirlo más de lo que usted espera. Dios desea bendecirlo a usted, padre de familia y madre de familia. Dios desea bendecir su hogar. Líderes, Dios desea bendecir sus ministerios. ¿Sabe por qué? Porque Dios se agrada en bendecir a su pueblo. Amén. Y si hay algo que yo no quiero es perder la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios es algo que se recibe y a veces es condicionalmente. Así como también se recibe, también se puede perder si uno la descuida o la menosprecia. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 dice el Señor: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres mis mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo te prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, dice el Señor. El Señor simplemente dice: así que yo te pongo frente a vosotros la bendición en un lado y la maldición en el otro lado. Y dice Dios: escoge vosotros cuál de las dos deseas. Dios no obliga a hacer nada a nadie. Y yo creo que usted sería un necio e insensato si escogería el lado de la maldición. Amén, hermanos, porque yo sé que usted quiere bendición de Dios en esta mañana. Y si no, usted no estuviera en este lugar. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero Él nos da la opción, o escoge, dice: si obedeces mis mandamientos, si te mantienes en mis caminos, si obedeces mi palabra, yo voy a bendecir tu vida. Pero si desobedeces y no oyes mis mandamientos, entonces dice el Señor, va a venir la maldición sobre tu vida. Y por eso le digo en esta mañana, usted escoge. Y si yo fuera usted, mi hermano, escogería la bendición de Dios para mi vida. Yo deseo la bendición de Dios para mi vida, para mi familia, porque yo quiero la bendición profética para mi vida. El Señor simplemente te dice: deseas mi bendición, deseas ese toque especial de mi Espíritu Santo, deseas que tu familia sea bendecida, que todo lo que tú y los tuyos hagan prospere y mis condiciones, dice el Señor, son las siguientes: si obedeces mis mandamientos, tienes mi protección.
tendrás mi bendición, tendrás mi unción. Y si no obedeces mi mandamiento, simplemente tú has escogido el mal para tu vida. Porque la bendición de Dios no solo tiene que ver con cosas materiales, mis hermanos, sino que principalmente consiste en esa protección, hermano, consiste en esa unción, consiste en ese toque especial de Dios sobre aquellos que tienen hambre y sed de la bendición de Dios. Amén. Y si Dios siempre ha honrado a aquellos que desean intensamente su bendición y han mostrado un deseo genuino, hermanos, de vivir una vida más arriba de un nivel de mediocridad espiritual. Y en Primera de Crónicas 4:10 habla de un joven que se hallaba cansado de vivir una vida debajo de las normas de bendición que Dios había estipulado para aquellos que aman y temen su nombre. Y la Biblia registra las palabras de la oración de un hombre desesperado por recibir la bendición de Dios en su vida. Y yo sé que si usted en esta hora, ahora de esta manera, hermanos, estoy desesperado. Si usted le clama al Señor en esta mañana, no sé qué dirección tomar, dirás tú, muchos padres que llegaron en esta mañana a este lugar, no sé qué rumbo seguir. Parece que todo lo que toco parece que se daña y todo lo que me pongan a hacer se desbarata. Estoy desesperado, Señor, y quiero tu bendición. Así se encontraba Jabes. Toda su vida había estado viviendo bajo maldición y finalmente el desesperado dice: tengo que hacer algo, voy a clamar al Señor porque yo quiero vivir una vida abundante y bendecida. Amén. Yo quiero vivir una vida bendecida. Estoy cansado de tanto dolor, dijo Jabes. Yo quiero ese toque de Dios en mi ser. Yo quiero que la unción de Dios repose sobre mi vida. Estoy cansado de vivir por debajo del nivel de bendición que Dios ha establecido para el pueblo de su nombre. Amén. Y Jabes comenzó a orar, hermanos, emanando de las profundidades de su ser. Y él clamó a Dios de esta manera, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y ahí vienen las palabras poderosas y más impactantes que registra la Biblia. Dice: y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. En esta mañana, si usted está desesperado, si usted dice: yo no sé qué hacer, yo quiero esto para mi vida, necesito que usted me bendiga, Señor, debes empezar a orar como oró Jabes. Oh Señor, si me dieras tu bendición y si ensancharas mi tienda y mi territorio. Le voy a decir, Dios va a escuchar ese clamor de una madre, ese clamor de un padre, el clamor de ese líder que dice: yo quiero la bendición de Dios sobre mi vida. Jóvenes, te necesitas la bendición de Dios. Es lo más bello que hay, sentir el manto de Dios, la bendición de Dios que reposa sobre nuestras vidas. Es lo más grande, hermanos. Es la satisfacción más completa que el hombre que se ha convertido al evangelio puede recibir. No se vaya a casa, no, hermano, no regrese sin que usted sienta que la bendición de Dios está candente, está metida en sus huesos, hermanos. Desespérese por recibir la bendición de Dios. Diga: Señor, yo quiero tu bendición en mi familia, yo quiero tu bendición en mi negocio, yo quiero tu bendición en mi trabajo, yo quiero tu bendición en mi ministerio, yo quiero tu bendición, Señor. Y después de que Jabes oró y su oración quedó registrada para siempre en Primera de Crónicas 4:10, en esta palabra que es inmutable, en esta palabra que es la palabra de Dios, ese clamor de un hombre desesperado por la bendición de Dios en su vida. En esta hora Dios quiere ver gente desesperada por la bendición de Dios. Quiere ver padres desesperados por la bendición de Dios. Dios quiere conectarse con alguien que está desesperado en esta mañana. No sé usted si está cansado, esposo o esposa, de batallar en su relación matrimonial.
¿No está usted cansado de batallar con su hijo y su hija tratando, hermanos, de hacerlos que sirvan o que vengan a la iglesia? ¿No está usted batallando en todo lo que hace? ¿No está usted batallando financieramente en todo lo que se propone en esta mañana? Desespérese, hermanos, como se desesperó Jabes con sus entrañas. Reclame esa bendición para su vida desde lo más profundo de su ser. Oh, si me dieras bendición, dijo Jabes, bendíceme, Señor. Necesito esa bendición para ser prosperado, para que mi vida tome un rumbo como tú deseas, Señor. Pero esa bendición necesito, Señor, que me cubra a mí para cubrir mi descendencia en esta hora. Yo le doy gracias a Dios. Dice la palabra de Dios en esta hora. Le voy a decir, nunca más, hermanos, volvemos a leer el nombre de Jabes en las Sagradas Escrituras. Pero de una cosa sí estamos seguros en esta mañana, y es que Dios contestó la petición de Jabes. A ver, y Dios va a contestar muchas peticiones hoy en esta mañana. Oh, si tú me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Oh, Señor, bendíceme en esta mañana. Mis hijos no son del diablo, mis hijos son de Dios. Bendícelos, Señor. Hay una promesa que le hiciste a Abraham, que todas las familias de la tierra serían benditas y bendecidas en él. Yo reclamo esa promesa. Reclámela en esta mañana, mi hermano. Esa promesa es para usted. En esta mañana Dios va a abrir, hermanos, las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobre aquellos que realmente tienen hambre y sed de su bendición. ¿Y sabe por qué? Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Amén. Le voy a decir a ustedes lo que es la bendición de Dios. Amén. Vivir en la bendición de Dios, analógicamente hablando, es similar a las puertas que se abren en los centros comerciales, hermanos. Son automáticas. Cuando usted llega a ese centro comercial y cuando usted va a entrar, las puertas se abren. Usted da un paso y las puertas se abren. Usted no tiene que abrirlas, queridos hermanos, porque cuando uno está con la bendición de Dios, donde quiera que usted va, las puertas se le abren, mi hermano. Donde quiera que usted está, las puertas se abren. Usted no tiene que abrir las puertas, porque Dios va a abrir las puertas por usted. Amén. Y declaro en esta hora que cuando Dios abre las puertas, nada las puede cerrar. Y el mismo diablo las puede cerrar, ni el mismo infierno las puede cerrar. Lo que Dios abre, el diablo no lo puede cerrar. Pero hay muchos que quieren, hermanos, abrir las puertas con sus propias fuerzas. Amén. Como cuando uno va a un ascensor o a un elevador y la puerta se va a cerrar. Uno mete los brazos, hermanos, para abrir la puerta. Así le cueste trabajo, mis hermanos. Pero no hay nada como llegar y tocar el botón que se abre. Amén. Le quiero decir, hay muchos que quieren abrir puertas con sus propias fuerzas. Y están luchando y están batallando. Y quieren servir a Dios en la energía de sus fuerzas. Y quieren tener avivamiento, crecimiento y bendición en la fuerza humana. Y tal vez logren abrir la puerta un poquitico de alguna manera u otra, pero le voy a decir en esta hora o en esta mañana que cuando la bendición está sobre usted, simplemente camine y las puertas se abren. Camine y las puertas se le abren. Amén. Yo quiero la bendición de Dios en mi vida. Amén. Yo quiero la bendición profética de Dios en mi vida y en la de mi familia. Amén. Obedón el filisteo fue bendecido por Dios, él y su familia, mis hermanos. Cuando la presencia de Dios llegó a la casa de este filisteo pagano idólatra, Dios lo bendijo. Y no solamente lo bendijo a él, sino que bendijo a todos sus hijos. Y dice la Biblia que sus hijos eran varones, esforzados y valientes, porque este hombre tomó las riendas de su casa y dejó que la bendición entrara. Y cuando la bendición de Dios entra a un lugar, Dios transforma todo. Transforma al borracho, transforma al drogadicto. Todo es transformado y la bendición de Dios empieza a caer sobre ese lugar. Y sobre mi vida cayó y sobre su vida cayó. Amén. Zaqueo
un publicano, un recaudador de impuestos. Una vez iba Jesús caminando, el hombre estaba por ahí trepado en un palo, hermanos, esperando que Jesús pasara, y Jesús le dijo: venga, Zaqueo, hoy es necesario que pose yo en tu casa, porque hoy ha venido la salvación a esta casa y la bendición de Dios a tu vida. El carcelero de Filipos, los apóstoles le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y sé salvo tú y toda tu casa. Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. En el Salmo 115, hermanos, 4 dice que aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Tenemos que obedecer a sus mandamientos para que esa bendición caiga sobre nosotros y nuestros hijos, hermanos. Mantenernos firmes en sus ordenanzas y en sus estatutos. Dios ha estado hablando desde esta mañana por medio de la palabra. Él simplemente quiere que obedezcamos sus mandamientos. Y cuando tú como padre obedeces tus mandamientos de Dios, tus hijos van a obedecer los mandamientos de Dios. Cuando el padre instruye a su hijo, la Biblia dice que Él no se va a apartar de su camino. Hoy, en estos tiempos, hermanos, hay una generación que se está levantando como la generación que se levantó después de que murió Josué. Una generación que no conocía al Dios de sus padres. Se levantó esa generación y fue mala, perversa, depravada. Hacían lo que mejor les parecía. Y estamos en tiempos donde se está levantando una generación que nada le parece mal. Para ellos todo es normal. Pero gracias a Dios que nosotros, hermanos, recibimos la bendición profética de Dios sobre nuestras vidas, y nuestros hijos están caminando con Dios, y el diablo no puede, hermano, no puede ni tiene el control sobre ellos, porque nuestros hijos serán para Dios. Porque cuando yo recibí la palabra de Dios, yo puse la mano sobre mis hijos y les dije: le transfiero la bendición que Dios me ha dado, y el enemigo no nos va a robar esa bendición, porque esa bendición proviene de Dios. Amén. Y yo declaro que la generación que se está levantando en la iglesia va a ser bendecida y prosperada. Yo lo declaro, hermano, así usted no lo crea. En Jeremías capítulo 17, versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén. El Salmo 112 lo leyó la hermana. Dice el versículo 1 al 3: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos, hermanos, será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Amén. Vamos a ponernos en nuestros pies, hermanos. ¿Cuántos padres de familia hay en este lugar? Levanten las manos, hermanos. Tal vez usted está en este lugar, tal vez su esposo no está en este lugar, tal vez sus hijos están allá, hermanos, haciendo cosas, y tú esta mañana decidiste venir a este lugar. Fue la última opción que te quedó. ¿Para dónde más voy? Necesito ir. Necesito buscar tu presencia, Señor. Necesito que me bendigas en esta mañana. Y Dios quiere bendecir a alguien en esta mañana de una manera especial. Aquí hay personas, inclusive hermanos, que están batallando, que están luchando, pero con sus propias fuerzas. Usted no puede. Entréguele las cargas al Señor. Venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Usted humanamente no puede. Tiene que confiar en que Dios va a bendecir su familia, en que Dios va a bendecir su economía, en que Dios va a bendecir a esos familiares que están rebeldes, a ese esposo que está rebelde y no quiere venir a este lugar, a esos hijos que han estado rebeldes en el mundo, y que usted dice: pero ¿por qué si yo voy a la iglesia, por qué mis hijos no? ¿Por qué? Le voy a decir, hermanos, porque si usted no se acerca a este lugar y reclama la bendición para toda la familias, esa que se le dio a Abraham, Dios nunca va a poder hacer nada en su vida y en su familia. En esta hora declaro, y usted declare, levante sus manos y ore como oró Jabes. Oh
declaro que Dios sienta su bendición. Oh Señor, si tú bendicieras mi familia, Señor, si tú bendicieras mis hijos, Señor, oh Señor, bendíceme. Mi hijo no es del diablo, mi hijo es de Dios. Mi esposo no es del diablo, mi esposo es de Dios. Y declaro esa bendición sobre su vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, la situación no ha estado bien, pero quiero decirle que la palabra de Dios me dice que cuando estemos en el desierto, cuando tengas sed, Dios te va a dar agua. Cuando tengas hambre, Dios te va a dar pan. Cuando tengas necesidad, Dios va a estar. Simplemente Él nos dice, pero si obedeces mis mandamientos, entréguele su vida al Señor en esta mañana. Declare bendición sobre su hijo, declare bendición sobre sus familiares que no quieren venir a este lugar. Declare bendición sobre su padre, declare bendición, joven, sobre su vida, sobre esa bendición que viene. Declare, reciba al Señor Jesucristo. Diga, Señor, yo quiero tu bendición porque yo quiero transferírsela a mi hijo en el nombre de Jesús. Declaro bendición sobre esta pareja que está en este lugar. Y si hay escasez, declaro que Dios va a proveer. Simplemente obedezca sus mandamientos y Él lo hará. Levante sus manos en esta hora. Vamos, Dios está en este. No mira al predicador. Yo soy chiquito, pero Dios es grande. Y Dios está en este lugar. Y Dios va a hacer algo especial en su vida. Sé que estás caminando y estás luchando con fuerzas humanas. No es así. No es con espada, ni con ejército. Es con mi Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Dice el Señor en esta hora. Ustedes solo no pueden. Yo tengo que bendecirlos. Y en esta hora declaro bendición sobre las personas que están en este lugar. Yo no sé si alguien quiera venir a este lugar y aceptar al Señor Jesucristo en su casa. Yo no sé si alguien quiera venir a este lugar y pedirle perdón a Dios porque de pronto usted no ha obedecido sus mandamientos y esa es la consecuencia de que no sea bendecido. Tal vez usted no está obedeciendo y está viendo es lo contrario de la bendición en su vida, pero yo le digo en esta mañana, usted tiene derecho a la bendición de Dios, porque es una promesa de Dios para sus hijos, para los que le aman, para los que obedecen sus palabras. Yo declaro en esta hora bendición, una grande bendición. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oh Dios. Oh Dios, bendice a tu congregación, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor Jesucristo. Hay promesa, Señor. Hay promesa para nuestros hijos, pero usted tiene que recibir la bendición primero para que pueda transmitírsela a su generación. Y esa generación que se levante pueda ser bendecido en las manos de Dios. Vamos a hacer una oración. Vuelvo y hago la invitación. Si hay alguien que quiere en esta mañana entregarle su vida al Señor Jesucristo, empezar a andar con Él como Él ordena, como ordenan sus estatutos, yo le invito que si no quiere venir a este lugar, alce sus manos allá donde está, hermanos. Y yo voy a declarar una bendición sobre su vida que viene de parte de Dios. Oh, tal vez has estado batallando, llevas años que ves que la bendición no entra como debería entrar y tú dices, pero yo siembro, Señor. Sigue sembrando que Dios te va a bendecir. Sigue sembrando, sigue diezmando, sigue ofrendando, porque la ofrenda es una bendición a la cual Dios le agrada. Y si tú diezmas y ofrendas, dice que los cielos, las puertas de las ventanas de los cielos van a derramar bendición sobre su vida. Y en esta hora
declaramos bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestras descendencias, hasta la tercera generación vamos a ser bendecidos, como dijo mi hermana, así como esas dos mujeres dieron ejemplos a Timoteo, que después fue un predicador grande que usó Dios. Cuando el apóstol Pablo murió, el relevo era Timoteo. ¿Tienes tu relevo en esta hora? No mueras. Tienes que darle el relevo a tus hijos. Instruye a tus hijos en su camino. Instrúyelos en su palabra. Miren, mis hermanos, a veces vienen 2 o 3 horas en la semana, pero en los colegios duran 15, 20 horas metiéndole idolatría de género, metiéndole cuanta cochinada el mundo les presenta y ellos llegan contaminados. Mire, cuando usted llegue a su casa, cuando lleguen sus hijos, declare bendición, que si ellos traen alguna energía extraída de allá del mundo mala, diga, echo fuera eso en el nombre de Jesús. Declare bendición. Nuestros hijos a veces se vuelven rebeldes, hermanos, pero yo creo que es por culpa de nosotros mismos, hermanos, porque nosotros a veces no declaramos las bendiciones de Dios para su vida, sino que empezamos a juzgarlos. Yo personalmente he juzgado a mis hijos. Oh, el líder, sí, el líder ha juzgado a sus hijos. Y en esta hora, esta palabra no solamente es para usted, esta palabra Dios me la dio a mí primero, y yo declaro que Dios me va a bendecir de una manera grande. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias por la familia, Señor, que se acercaron a este lugar, Señor. Te damos gracias en esta mañana, creyendo, Señor, que cuando nos acercamos a este lugar, usted nos va a bendecir, Señor. Creemos que nuestros hijos van a ser bendecidos. Yo creo que mi padre, que está alcoholizado, va a ser bendecido por Dios. Pero yo tengo que mantenerme firme. Yo tengo que seguir avanzando. Yo tengo que seguir declarando bendición en todo lugar donde yo pise, porque dice que mi planta pisará y todo lo que pise va a ser bendecido. Y a todo lugar donde yo entro, declaro la bendición de Dios. A toda casa de mi anexo, declaro la bendición de Dios. Y usted como líder, antes de entrar a una casa, declare la bendición de Dios sobre esa familia, y el diablo no va a poder hacer nada. Sus hijos andan en adulterio, sus hijos andan en... Tenga cuidado con eso, mi hermano. Tenga cuidado con eso, porque Dios exige que obedezcamos. Y si no obedeces sus mandamientos, la maldición va a caer sobre tu casa. No lo dice el predicador, lo dice Dios en su palabra. Escojan ahora. Se les presentó la bendición, se les presentó la maldición. Ustedes escogen. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario para darnos bendición, y bendición en abundancia, mis hermanos. Y usted declare y agarre eso para su vida. Y cuando se encuentre como Jabes, declare, implore y llore desde lo más adentro. Y Dios le contestó lo que Jabes pidió. Entonces Dios le va a contestar lo que usted ha pedido en esta hora para su familia y para su vida. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo en esta mañana y en el resto de semana. Dios los bendiga.